A los 54 años, cuando la mayoría de las personas buscan tranquilidad, estabilidad y un poco de silencio después de décadas de trabajo y exposición pública, Pilar Montenegro sintió por primera vez en mucho tiempo que ya no podía seguir callando. Durante años, su nombre estuvo asociado a escenarios iluminados, cámaras, aplausos, glamour y a esa sonrisa que parecía no apagarse jamás. Para el público, ella era la artista fuerte, la mujer elegante, la figura que siempre sabía cómo mantenerse firme frente a la adversidad. Pero detrás de esa imagen cuidadosamente sostenida, existía una realidad mucho más compleja, íntima y profundamente dolorosa que muy pocos llegaron a imaginar. Nadie sospechaba que, mientras los reflectores la rodeaban, mientras los titulares hablaban de éxitos, proyectos y apariciones públicas, Pilar atravesaba un proceso silencioso que poco a poco la iba quebrando por dentro. Y lo que más le dolía no era el sufrimiento en sí, era el silencio. Era la obligación constante de aparentar que todo estaba bien. Era la carga de proteger una imagen que no coincidía con la vida que realmente estaba viviendo. Durante décadas, Pilar eligió guardar silencio. No por debilidad, sino por miedo. Miedo a que su verdad fuera malinterpretada. Miedo a que el público no entendiera. Miedo a dañar a otras personas. Miedo a convertirse en el centro de un escándalo que desviara la atención de su carrera artística. Pero el tiempo cambia a las personas. Y el cansancio también. A los 54 años, el silencio ya no era una opción. Era una carga insoportable. Fue en una conversación íntima con una persona muy cercana cuando por primera vez Pilar pronunció una frase que llevaba guardada demasiado tiempo. Mi vida matrimonial fue un infierno y nadie lo sabía. Esa frase no fue un grito, no fue una confesión teatral, no fue un titular buscado. Fue un susurro cargado de años de dolor acumulado. La imagen pública y la vida privada. Para entender la magnitud de lo que Pilar estaba viviendo, es necesario recordar cómo era percibida públicamente. Siempre elegante, siempre sonriente, siempre impecable. Las entrevistas hablaban de su carrera, de su disciplina, de su talento. Se hablaba de su trayectoria, de su belleza, de su profesionalismo, pero jamás de su vida personal en profundidad. Porque Pilar nunca lo permitió, y no lo permitió porque sabía que, si abría esa puerta, ya no podría volver a cerrarla. Su vida matrimonial, que desde fuera parecía estable y discreta, en realidad se convirtió con el tiempo en una estructura que la aprisionaba emocionalmente. No fue algo que sucediera de un día para otro. No hubo un momento exacto en el que pudiera decir, aquí empezó todo. Fue gradual, silencioso, casi imperceptible al principio, como esas grietas en una pared que no parecen peligrosas, hasta que un día todo se derrumba. El inicio de una ilusión. Al principio, como sucede en muchas historias, todo parecía perfecto. Había admiración, había respeto, había una sensación de seguridad que Pilar no había sentido antes. Después de años dedicados por completo a su carrera, encontrar a alguien que prometía estabilidad emocional fue algo que la llenó de esperanza. Pensó que por fin podría bajar la guardia. Pensó que ya no tendría que ser fuerte todo el tiempo. Pensó que, por fin, alguien la sostendría a ella. Pero con el paso del tiempo, esa dinámica comenzó a cambiar de manera sutil. Las críticas comenzaron a disfrazarse de consejos. Las restricciones comenzaron a presentarse como protección. Las decisiones dejaron de ser compartidas. Y sin darse cuenta, Pilar empezó a sentirse observada, controlada y juzgada dentro de su propio hogar. El aislamiento silencioso. Uno de los cambios más dolorosos no fue evidente para nadie más. Fue el aislamiento. Poco a poco, Pilar comenzó a alejarse de amigos, de personas cercanas, de espacios donde antes se sentía libre. No porque ella quisiera, sino porque cada salida, cada llamada, cada encuentro generaba discusiones innecesarias. Era más fácil evitar el conflicto. Era más fácil quedarse en casa. Era más fácil callar. Y así, sin notarlo, su mundo comenzó a reducirse. Su vida se volvió cada vez más pequeña, más silenciosa, más solitaria, incluso estando acompañada. La carga emocional. Con el tiempo, Pilar comenzó a notar algo que la asustó profundamente. Ya no se reconocía a sí misma. La mujer fuerte, decidida y segura que el público conocía, empezaba a desaparecer cuando cruzaba la puerta de su casa. Se sentía insegura, dudaba de sus decisiones, tenía miedo de hablar, tenía miedo de equivocarse. Tenía miedo, simplemente, de existir sin aprobación. Y eso, para alguien que había construido su vida entera sobre la independencia y la fortaleza, era devastador. El desgaste invisible. Lo más difícil no era el dolor, el dolor en sí. Era fingir que no existía. Salir a entrevistas, sonreír, hablar de proyectos, recibir elogios. Y luego regresar a un espacio donde sentía que no podía respirar con libertad. Ese contraste comenzó a desgastarla física y emocionalmente.
Dormía mal, perdió peso, su energía empezó a disminuir, pero nadie lo relacionaba con su vida personal, porque Pilar nunca habló, nunca dio pistas, nunca permitió que el mundo supiera lo que estaba ocurriendo. El punto de quiebre. Hubo un momento, años después, en el que Pilar se miró al espejo y no reconoció a la mujer que estaba frente a ella, y entendió algo que le heló la sangre. Había normalizado el sufrimiento, había aceptado como normal una vida que la estaba destruyendo lentamente. Ese fue el inicio del despertar. No fue inmediato, no fue sencillo, no fue público, fue un proceso interno, doloroso, lleno de dudas, de culpa y de miedo. Pero fue el comienzo. El silencio que pesa más que el dolor. Pilar no hablaba porque sentía que nadie entendería, porque temía que su historia fuera reducida a chisme, porque no quería convertirse en noticia por algo tan íntimo. Pero el silencio, con el tiempo, comenzó a doler más que la propia experiencia. Guardarse todo durante años comenzó a sentirse como una carga imposible de sostener. Y fue entonces cuando, a los 54 años, decidió que su verdad ya no podía seguir escondida. No por venganza, no por escándalo, sino por liberación. Porque, como ella misma dijo, acallé durante demasiado tiempo, y ese silencio casi me destruye más que todo lo demás. Este fue apenas el inicio de una confesión que Pilar había postergado durante años. Una historia que no tenía que ver con fama, ni con escenarios, ni con cámaras, sino con la lucha íntima de una mujer que, detrás de la imagen pública, vivió una experiencia que marcó su vida para siempre, y apenas estaba comenzando a contarla. Las grietas que nadie quiso ver. Años antes de que Pilar Montenegro pronunciara en voz baja aquella frase que cambiaría la manera en que entendía su propio pasado, las señales ya estaban ahí. No eran escandalosas, no eran visibles para el mundo, pero eran constantes, y sobre todo eran silenciosas. Al principio, Pilar no las llamó por su nombre. ¿Las justificó? ¿Las suavizó? Les buscó explicaciones razonables, como suele hacer alguien que ama y quiere creer que todo puede resolverse con paciencia. Pero con el tiempo, esas pequeñas grietas se convirtieron en fracturas emocionales que comenzaron a definir su vida cotidiana. Cuando el control se disfraza de preocupación, todo empezó con frases que parecían inofensivas. No deberías salir tanto, necesitas descansar. Esa persona no te conviene, no es de fiar. Yo solo quiero protegerte. Al principio, Pilar sintió que era una forma de cuidado. Después de años viviendo rodeada de gente interesada, de ambientes superficiales y de compromisos constantes, que alguien se preocupara por su bienestar parecía algo valioso. Pero esa preocupación comenzó a transformarse en límites, y esos límites comenzaron a transformarse en reglas no escritas. Poco a poco, Pilar empezó a sentir que debía pedir permiso para cosas que antes hacía con total libertad. Salir, llamar, decidir. La crítica constante que desgasta no eran gritos, no eran insultos directos, era algo mucho más sutil y por eso más dañino. Comentarios sobre su forma de vestir, comentarios sobre su manera de hablar, comentarios sobre sus decisiones profesionales, siempre en tono tranquilo, siempre disfrazados de opinión constructiva, pero repetidos una y otra vez, hasta que Pilar comenzó a dudar de sí misma, hasta que empezó a preguntarse si realmente estaba equivocada en todo, hasta que comenzó a sentirse pequeña dentro de su propio espacio. La transformación interior. Para el público, Pilar Montenegro seguía siendo la misma, elegante, segura, sonriente, pero en privado algo estaba cambiando. Comenzó a evitar discusiones cediendo antes de tiempo, comenzó a callar opiniones para no generar tensión. Comenzó a aceptar situaciones que años atrás jamás habría tolerado. Sin darse cuenta, su personalidad se estaba adaptando a sobrevivir, no a vivir. El aislamiento emocional. Las llamadas a amigas comenzaron a espaciarse. Las reuniones familiares se volvieron incómodas. Las invitaciones se rechazaban con excusas cada vez más frecuentes. No porque Pilar no quisiera ver a nadie, sino porque sabía que, después, tendría que enfrentar cuestionamientos, miradas incómodas y conversaciones tensas en casa. Era más fácil evitarlo, y así su círculo se fue reduciendo. Hasta que un día, se dio cuenta de que casi no hablaba con nadie fuera de su entorno inmediato, la culpa que no le pertenecía. Uno de los aspectos más duros fue cómo Pilar empezó a sentirse responsable de todo. Si había tensión, era porque ella había dicho algo incorrecto. Si había silencio, era porque ella había provocado incomodidad. Si había distancia, era porque ella no sabía manejar la situación, cargaba culpas que no le correspondían, y lo hacía en silencio. El cuerpo comienza a hablar. Cuando las emociones no encuentran salida, el cuerpo comienza a expresarlas. Pilar empezó a sufrir insomnio, pérdida de apetito, cansancio constante, pero lo atribuía al trabajo, al estrés, a la edad,
a cualquier cosa menos a la verdadera raíz del problema, porque reconocerlo implicaba aceptar algo que aún no estaba preparada para admitir. El miedo invisible no era miedo físico, era un miedo más profundo, el miedo a equivocarse, el miedo a decir algo que desatara tensión, el miedo a no saber cómo reaccionar. Vivir con esa sensación permanente comenzó a robarle la paz de una manera que nadie, absolutamente nadie, podía ver desde fuera. La doble vida emocional. En eventos públicos, Pilar recuperaba por momentos a la mujer que siempre había sido. Se sentía viva, se sentía capaz, se sentía admirada. Pero al regresar a casa, esa energía desaparecía. Era como si viviera dos vidas completamente distintas, una luminosa y otra en penumbra. Y ese contraste comenzó a ser emocionalmente insoportable. La primera vez que pensó en irse, hubo una noche, después de una discusión aparentemente insignificante, en la que Pilar se quedó despierta mirando el techo durante horas. Y por primera vez una idea cruzó su mente con claridad. ¿Y si me voy? Esa pregunta la asustó más que cualquier otra cosa, porque implicaba aceptar que lo que estaba viviendo no era normal, que no era sano, que no era justo, pero aún no tenía la fuerza para dar ese paso. Todavía no. El silencio como mecanismo de supervivencia. Pilar no hablaba con nadie, no porque no tuviera a quien acudir, sino porque sentía vergüenza. ¿Cómo explicar que una mujer fuerte, independiente y admirada pudiera sentirse atrapada en su propia casa? ¿Cómo admitir que había permitido que esa situación avanzara durante tanto tiempo? El silencio se convirtió en su refugio, pero también en su prisión, el comienzo del despertar interior. El verdadero cambio no fue externo, fue interno. Un día, sin motivo aparente, Pilar se dio cuenta de que ya no recordaba la última vez que se había sentido verdaderamente feliz en su vida personal. Y esa revelación fue devastadora, porque comprendió que llevaba años sobreviviendo en un entorno que la estaba apagando lentamente. A los 54 años, esa conciencia se convirtió en una necesidad urgente: recuperar su voz, su espacio y su identidad. Pero aún faltaba atravesar la parte más difícil: reconocer la verdad completa y tener el valor de enfrentarla. El día que dejó de justificarse, hubo un momento preciso en la vida de Pilar Montenegro en el que algo cambió para siempre. No fue una gran pelea, no fue un escándalo, no hubo testigos. Fue un instante silencioso, un instante frente al espejo. Se miró largamente, como si estuviera observando a una desconocida, y por primera vez en años, no buscó excusas, no buscó explicaciones externas, no buscó justificar lo que sentía. Solo se hizo una pregunta brutalmente honesta: ¿cuándo fue la última vez que fui yo? La respuesta no llegó de inmediato, pero el silencio que la siguió fue suficiente para entenderlo todo. La cadena de justificaciones. Durante años, Pilar había sostenido su realidad a través de una red de justificaciones cuidadosamente construidas. Está pasando por un mal momento. Yo también tengo parte de la culpa. Todas las parejas atraviesan etapas difíciles. No es tan grave. Cada frase era un pequeño parche emocional que le permitía continuar un día más sin enfrentar la verdad completa. Pero esa mañana, frente al espejo, esos parches ya no funcionaban. Se dio cuenta de que llevaba demasiado tiempo justificando lo injustificable. La comprensión que duele. Pilar entendió algo que la hizo sentir un nudo en el estómago. No estaba cansada por el trabajo, no estaba agotada por la edad, no estaba triste por casualidad. Estaba emocionalmente desgastada por años de tensión silenciosa. Y reconocer eso fue doloroso, porque significaba aceptar que había permitido que esa situación se prolongara demasiado tiempo. Pero también fue liberador, porque por primera vez, la responsabilidad dejaba de recaer únicamente sobre ella. El recuerdo de quién era antes. Ese día, Pilar comenzó a recordar detalles que había olvidado. Recordó cómo se sentía tomar decisiones sin miedo. Recordó cómo era hablar sin medir cada palabra. Recordó la ligereza con la que solía vivir. Y esa comparación con su presente fue devastadora. Se dio cuenta de que no solo había perdido tranquilidad, había perdido su esencia. La conversación que lo cambió todo. Semanas después, en una charla casual con una persona de absoluta confianza, Pilar rompió en llanto sin previo aviso. No pudo contenerse, no estaba planeado, no estaba preparado. Simplemente ocurrió. Entre lágrimas, dijo algo que nunca antes se había atrevido a pronunciar en voz alta: no soy feliz desde hace muchos años. Y me da vergüenza admitirlo. Esa frase marcó un antes y un después, porque decirlo en voz alta lo convirtió en algo real. Ya no era un pensamiento escondido, era una verdad compartida: el miedo a las consecuencias. Aceptar la realidad era un paso, pero actuar en consecuencia era otro completamente distinto. Pilar sentía miedo, miedo al cambio, miedo a la reacción, miedo a empezar de nuevo. Después de tanto tiempo viviendo dentro de esa dinámica, la idea de romperla parecía abrumadora, pero al mismo tiempo, quedarse donde estaba comenzaba a sentirse imposible.
el cansancio que supera al miedo. Llegó un punto en el que el cansancio emocional fue más fuerte que el miedo. Pilar ya no tenía energía para seguir fingiendo. Ya no podía sostener conversaciones vacías. Ya no podía sonreír en casa cuando por dentro se sentía rota. Ese agotamiento profundo se convirtió en el motor que necesitaba para empezar a pensar seriamente en un cambio. La culpa empieza a desaparecer. Durante mucho tiempo, Pilar creyó que todo era su responsabilidad. Pero poco a poco comenzó a entender que había dinámicas que no dependían únicamente de ella, que el respeto no debía negociarse, que la paz emocional no debía sacrificarse, que el amor no debía sentirse como una carga. Esa comprensión fue clave para empezar a liberarse mentalmente. El momento de claridad absoluta. Una noche, mientras la casa estaba en silencio, Pilar tuvo un pensamiento claro, firme, sin dudas. No puedo seguir viviendo así. No fue dramático. No fue impulsivo. Fue sereno. Y por eso fue definitivo. La decisión interna. Aunque nadie más lo sabía todavía, Pilar ya había tomado una decisión por dentro. No sabía exactamente cómo. No sabía exactamente cuándo. Pero sabía que su vida tenía que cambiar. Y que esta vez no iba a volver a justificarse. Ese fue el verdadero punto de inflexión. No el día que habló. No el día que actuó. Sino el día que dejó de mentirse a sí misma. Aprender a salir sin hacer ruido. Cuando Pilar Montenegro tomó la decisión interior de que su vida debía cambiar, no ocurrió nada visible de inmediato. No hubo confrontaciones dramáticas. No hubo escenas memorables. No hubo anuncios. Hubo, en cambio, una calma extraña. Como si por primera vez en años, su mente hubiera dejado de pelear consigo misma. Esa calma no significaba que todo estuviera resuelto. Significaba que, por dentro, Pilar ya no dudaba. Y cuando una persona deja de dudar, comienza a moverse de otra manera. La estrategia del silencio consciente. Durante años, su silencio había nacido de una forma de sobrevivir. Ahora, su silencio se convirtió en una estrategia para salir. Pilar empezó a observar más y hablar menos, a planear sin anunciar, a organizar su vida emocional con una discreción absoluta. Entendió que no necesitaba explicaciones públicas ni discusiones interminables. Necesitaba claridad, y la claridad muchas veces se construye en silencio. Recuperar pequeños espacios. Lo primero que hizo no fue grande, fue pequeño. Retomar llamadas con personas cercanas, aceptar invitaciones cortas, volver a escuchar música sola, sin interrupciones. Pasar tiempo consigo misma sin sentir culpa. Parecían gestos insignificantes, pero para Pilar eran enormes. Eran recordatorios de que todavía existía fuera de esa dinámica que la había consumido durante años. Volver a confiar en su intuición. Había pasado tanto tiempo dudando de sí misma que casi había olvidado cómo se sentía confiar en su propio criterio. Ahora, cada pequeña decisión se convertía en un ejercicio de recuperación personal. ¿Qué quiero yo? ¿Qué necesito yo? Preguntas simples que llevaba años sin hacerse. El desapego emocional gradual. Salir de una situación así no es un acto instantáneo. Es un proceso lento, emocionalmente complejo. Pilar comenzó a desprenderse, no físicamente al principio, sino emocionalmente. Las palabras que antes la herían dejaron de afectarla con la misma intensidad. Las tensiones ya no la paralizaban como antes. Las discusiones dejaron de tener el mismo peso. No porque la situación hubiera mejorado, sino porque ella por dentro ya estaba en otro lugar. El momento en que dejó de tener miedo. Hubo un día en que Pilar se dio cuenta de algo sorprendente. Ya no tenía miedo, no porque todo estuviera bien, sino porque había aceptado que merecía estar mejor. Esa aceptación cambió completamente su postura emocional. Prepararse para el cambio real. Sin anunciarlo, Pilar empezó a preparar su salida con una serenidad que nadie notó. Organizó aspectos prácticos de su vida. Pensó en su bienestar a largo plazo. Se aseguró de que, cuando diera el paso, no tendría que mirar atrás por necesidad. Todo lo hizo con discreción, sin rencor, sin escándalo, sin necesidad de explicar nada a nadie. La última noche, la noche previa a dar el paso definitivo, Pilar no lloró. No estaba triste, estaba tranquila. Se dio cuenta de que el dolor más grande ya lo había atravesado durante años en silencio. Lo que venía ahora no era dolor, era liberación. Durmió profundamente. Quizá como no lo había hecho en mucho tiempo. Cruzar la puerta. El día que finalmente se fue no hubo gritos, no hubo reproches, solo un acto firme, silencioso y lleno de dignidad. Pilar cruzó una puerta sabiendo que dejaba atrás una etapa que la había marcado profundamente, pero que ya no definía quién era. Y por primera vez en muchos años, respiró con libertad. La sensación desconocida. Al instalarse en su nuevo espacio, Pilar experimentó una sensación que casi había olvidado. Paz, no euforia, no felicidad inmediata, paz. Y entendió que eso era exactamente lo que había estado buscando durante tanto tiempo, sin saber cómo nombrarlo. El inicio de la reconstrucción. Ese no fue el final de su historia, fue el verdadero comienzo. Porque salir fue solo el primer paso. Ahora venía lo más importante, reconstruirse. Pero esta vez,
con una diferencia fundamental. Ya no estaba dispuesta a callar su verdad para proteger una imagen. Y, a los 54 años, Pilar Montenegro estaba lista para volver a ser, por fin, ella misma. Volver a ser sin pedir permiso. Después de cruzar aquella puerta en silencio, Pilar Montenegro no sintió euforia. No hubo lágrimas cinematográficas ni llamadas dramáticas. Hubo algo choco o algo mucho más profundo. Un alivio que no se siente en el pecho, sino en el cuerpo entero. Como si cada músculo, cada pensamiento y cada recuerdo comenzaran, poco a poco, a aflojar una tensión que llevaba años acumulada. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio ya no era una carga. Era un espacio seguro. Aprender a habitar la paz. Los primeros días fueron extraños. Pilar se despertaba temprano, sin sobresaltos. Caminaba por su casa sin sentir que debía medir sus pasos, sus palabras o su respiración. Descubrió algo que le sorprendió. La paz también necesita aprendizaje. Porque cuando alguien ha vivido durante años en tensión, la tranquilidad puede sentirse desconocida, casi incómoda al principio, pero con el paso de los días, empezó a reconocerla como su estado natural, redescubrir su propia voz. Pilar volvió a hablar con amigas con la naturalidad de antes, volvió a reír sin sentir culpa, volvió a tomar decisiones pequeñas que, en el pasado, habrían generado conflicto. Elegir qué comer, elegir a quién llamar, elegir cómo pasar la tarde. Detalles mínimos que, en realidad, representaban una recuperación profunda de su autonomía. Perdonarse a sí misma. Uno de los procesos más difíciles no fue perdonar a nadie más, fue perdonarse a ella misma, perdonarse por haber callado tanto tiempo, perdonarse por haber dudado de sí misma, perdonarse por haber soportado más de lo que merecía. Entendió que no había sido debilidad, había sido miedo, había sido amor mal entendido, había sido esperanza, y eso no merecía juicio, sino comprensión. La mirada hacia el pasado sin dolor. Con el tiempo, Pilar pudo recordar lo vivido sin que le doliera en el presente. Ya no sentía rabia, ya no sentía vergüenza, ya no sentía culpa, solo aprendizaje. Comprendió que esa etapa, por difícil que hubiera sido, le permitió entender con claridad lo que jamás volvería a aceptar en su vida, la confesión que necesitaba hacer. A los 54 años, Pilar entendió que contar su verdad no era una búsqueda de atención, era una forma de cerrar el ciclo. Decir en voz alta que su vida matrimonial había sido un infierno no era un ataque hacia nadie. Era un acto de honestidad consigo misma. Era una forma de decirle al mundo, y sobre todo a otras mujeres en silencio, que no estaban solas. Recuperar la dignidad emocional. Pilar ya no sentía la necesidad de proteger una imagen perfecta. Su dignidad ahora estaba en la verdad, no en la apariencia. Y esa diferencia cambió por completo la manera en que se veía a sí misma. La mujer que volvió a aparecer. Poco a poco, la Pilar que el público siempre había visto, comenzó a coincidir con la Pilar que vivía en privado. Ya no había dos versiones. Ya no había máscaras. Había coherencia. Y esa coherencia le devolvió una seguridad que creía perdida para siempre. Entender que nunca es tarde. Quizá lo más importante que Pilar comprendió fue esto. Nunca es tarde para salir. Nunca es tarde para hablar. Nunca es tarde para empezar de nuevo. A los 54 años, no sentía que estuviera terminando algo. Sentía que, por fin, estaba comenzando a vivir para sí misma. Cuando finalmente compartió su experiencia con personas cercanas, no lo hizo con dramatismo, lo hizo con serenidad. Y dijo una frase que resumía todo su proceso. Guardé silencio por años para proteger a otros. Hoy hablo para protegerme a mí. Ese fue el cierre de una etapa larga, dolorosa y silenciosa. Y el inicio de una vida donde Pilar Montenegro ya no necesitaba pedir permiso para ser, sentir y vivir con libertad.